Continuando con la historia, uno de los caballeros inmediatamente volvió a anunciar que se encontraba ingresando al castillo a la princesa Rina Wolves. Las criadas que se encontraban presentes en ese momento se quedaron completamente maravilladas con la fragancia que desprendía la señorita, e incluso los caballeros se sonrojaban solamente de observarla. Uno de estos incluso tuvo el descaro de mencionar que el joven amo era bastante afortunado. En eso pasamos a observar directamente a la señorita Rina, la cual muy elegantemente procedía a colocarse una mano en el pecho mientras que saludaba al Lord Maclean, o sea, al padre del prota, mencionándole a este que también había pasado mucho tiempo, y con una cálida sonrisa le preguntaba a este último que si acaso había estado bien. En ese instante Patrick le responde dejando salir una ligera carcajada y mencionándole que se había convertido en una verdadera dama, llamándola jovencita Rina. Por otro lado, a la distancia observamos a Rick, el mayordomo principal del prota, el cual procedía a mencionarse que cuando la vio era bastante joven, pero había crecido hasta ser increíblemente hermosa. Aún así, Rick también notó algo extraño. Observando directamente hacia donde se encontraba el prota, este último pudo ver la expresión que se encontraba mostrando el prota en ese momento, e inmediatamente se preguntó qué le pasaba a Logan, pues este último debería de ser el más feliz de todos. Dejando eso de lado, la señorita Rina toma la palabra y tomando la carta que había traído su sirviente personal, procedía a mencionarle a todos los presentes que leería la carta que el conde le había confiado. En otras palabras, la carta que su propio padre le había confiado para que se la transmitiera a la familia Maclean. La carta mencionaba lo siguiente: para mi querido amigo el barón Patrick Maclean. A pesar de esto no se nos muestra nada más de lo que decía la carta, y 30 minutos después, mientras vemos la cara de preocupación de los caballeros, una persona mencionaba que así que por lo tanto eso era lo que se esperaba que hicieran. Los caballeros que se encontraban de pie sin moverse en su sitio se encontraban bastante irritados, pues había sido bastante larga la carta. Rina continuó mencionando que por lo tanto, debido a las circunstancias inevitables, se solicitaba en la carta que se rompiera la promesa de matrimonio que se había pactado entre las dos familias, y culminando la carta mencionando que esta estaba escrita y firmada por Kiron Wolves. Inmediatamente Rina le entregó la carta a su sirvienta mientras le mencionaba al padre del prota que por esa misma razón entonces ellos esperaban que tomaran una decisión ante este asunto. Como era de esperarse, todo el salón y todos los presentes en el mismo se habían quedado en silencio, pero la mirada despectiva del prota hacia la señorita no había cambiado en lo más mínimo, e incluso se mencionó que estos se habían ido por las ramas, pero el verdadero mensaje era el que se escondía detrás. En eso el prota se mencionaba lo que estaba diciendo el patriarca de la familia Wolves, donde este mencionaba que pensaba que Patrick Maclean, o sea el padre del prota, se convertiría en un usuario de aura, pero este había estado estancado como un caballero de alto rango durante más de 20 años. Rápidamente hago una pequeña pausa para explicar algo muy importante, y es que a pesar de que el prota y muchos caballeros, e incluido el padre del prota, puedan utilizar aura y manifestarlas en sus cuerpos, no son considerados usuarios de aura, ya que ese es un rango bastante alto. Y un ejemplo de esto se verá más adelante, pero es una persona que simplemente con dejar salir su energía al exterior congela a las personas a su alrededor, y son tan poderosas que incluso pueden utilizar esta misma aura para borrar su presencia. Continuando con la historia, el patriarca de la familia Wolves, mientras se veía un poco furioso, continuaba mencionando que honestamente el hijo de Patrick era aún peor, y pasó a preguntar que si entonces había alguna razón en la cual deberían de dejar sus estándares y unirse a ellos. Por lo que ante ese asunto lo más conveniente era que todos se fueran por caminos separados. Eso era lo que se estaba imaginando el prota, y se mencionaba que básicamente eso fue lo que quiso decir en la carta de más de media hora de duración. Patrick en ese momento procedió a mencionar que entonces romperían la promesa de matrimonio sin una razón adecuada, y mientras se enfurecía le preguntaba a la señorita que si acaso la casa Wolves estaba tratando de humillar a los Maclean, y el hombre se había enfurecido tanto que tomando uno de los bordillos del palco en el cual se encontraba parado comenzaba a destruir este lentamente. Los caballeros observándolo se encontraban algo preocupados y atemorizados. Rina, que mantenía la compostura, le mencionaba al varón que cómo podrían ellos atreverse a tal cosa, e incluso ella pidió ser la enviada porque se preocupaba por esta situación, y principalmente era lo que quería evitar, que se presentara algún malentendido. Por esa misma razón ella misma se encontraba intentando aclarar este problema en persona. Y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, la señorita mencionaba que todavía tenía recuerdos vívidos de su estancia de un año cuando se quedó en la casa de la familia Wolves durante su infancia. Continuó mencionando que tenía recuerdos que había hecho con Logan cuando estaba viviendo en ese hermoso y sereno lugar, y los preciosos momentos que permanecían en su joven mente son preciosos y no deseaba abandonarlos en lo más mínimo. Pero aún así, mientras la chica se veía completamente destrozada, continuaba mencionando que aún así ella se encontraba atada a su familia.
Así que por esta razón no tenía más remedio que seguir con las instrucciones, así que simplemente pensó que sería mejor reunirse con el patriarca de la familia McLean y con Logan en persona para así poder disculparse con estos. Las sirvientas, conmovidas con lo que estaban escuchando, procedían a mencionar que eso era realmente increíble, e incluso una de estas se atrevió a mencionar que su corazón era tan hermoso como su rostro. Y mientras el prota escuchaba a las sirvientas llorar, inmediatamente terminó molestándose más y comenzaba a maldecir internamente. Justo en ese preciso instante, la madrastra del prota terminó tomando la palabra y procedió a preguntar que cuáles eran exactamente las razones para hacer esto. Con una cara muy seria mencionaba que le gustaría escuchar acerca de esas inevitables circunstancias de las cuales ella se encontraba hablando. Rina inmediatamente tuvo un intercambio de miradas con la joven dama, y el prota, observándola de reojo, procedía a mencionar que esa mujer era Marianne Kairos, su madrastra y la madre biológica de su pequeño hermano Ronian. Logan, muy serio analizando esta situación, se mencionaba que hacía tiempo que ésta lo consideraba un enemigo por el asunto de la sucesión, así que pensaba que ésta se iba a quedar callada, pero el honor de la familia es un asunto completamente diferente, o eso es lo que el prota piensa. Rina, inmediatamente inclinando un poco la cabeza, le mencionaba a la madrastra del prota que se disculpaba, pero ella misma desconocía los motivos, así que no podía hablar acerca del tema. La madrastra del prota entonces continuó mencionándole, preguntándole directamente que entonces estaba diciendo que no sabía nada a pesar de que se trataba de su propio matrimonio. Rina inmediatamente le respondía que ella finalmente era alguien que se iba a casar y terminaría siendo de otra familia, por lo cual su padre no hablaría de asuntos familiares importantes con ella. Por otro lado, la madrastra del prota, muy furiosa, le mencionaba que entonces había llegado hasta ahí para anunciar que rompería su compromiso sin ninguna razón válida, y mencionaba que entonces esta pensaba que simplemente deberían de tomar las cosas así sin más. Sintiéndose presionada por esta mujer, Rina procedió a mencionar que a cambio la familia Wolves tenía la intención de pagar por ello. Y la suma ofrecida no era para nada despreciable, pues se trataban de 3 millones de oro como compensación por romper el compromiso. En ese momento, un hombre que se encontraba cerca inmediatamente comenzó a tartamudear para luego terminar gritando que se trataban de 3 millones. Este hombre es el gerente financiero de la casa McLean, el cual se llama Dwayne Filsner. En eso vemos que el prota se encontraba emocionado y se mencionaba que eso era genial, y ahora bien, si tenía ese dinero en sus manos entonces podría hacer muchas cosas. Pero Patrick, que se encontraba realmente furioso, procedía a mencionar que cómo se atrevía, descuidándose un poco y comenzando a ejercer una fuerte presión solamente con sus gritos que incluso hacía tambalearse a los caballeros, que se mencionaban que eso era demasiado fuerte. Vemos así entonces que la señorita Rina también había sido afectada por este grito del patriarca, mientras que su caballero escolta se colocaba delante de la misma y le mencionaba a la señorita que por favor se cubriera detrás de este. Este caballero de forma altruista terminó hablándole al varón mencionándole que su nombre era Rockfriend y era un caballero de la Casa de los Lobos, por lo cual le suplicaba al varón que tenía que calmarse un poco y continuar con la conversación. Patrick, al observarlo, procedía a mencionar que entonces él era un caballero de alto rango como lo era él, y eso era bastante impresionante para la edad que tenía el chico. Patrick incluso comenzó a mencionar que suponía que herir a la estrella emergente de la familia Wolves sería un intercambio justo por la deshonra del honor de la familia McLean. Y al escuchar esas palabras, el caballero sintió una enorme presión, a lo cual inmediatamente decidió cerrar sus ojos. Mientras el padre del prota se encontraba furioso, el caballero le mencionaba a este último que su patriarca le había mencionado que el Lord de McLean era un hombre de alto honor. Y este también había mencionado que él estaba completamente seguro de que el Lord de McLean no perseguiría a su joven princesa o a sus subordinados. La señorita Rina, detrás de su caballero, procedía a mencionarle al varón que ellos tampoco buscaban la forma de comprar su honor, pero le pedía que por favor aceptara ese dinero como un gesto de sinceridad de intentar mantener la amistad entre las dos familias, a pesar de las críticas públicas inventadas debido a las circunstancias inevitables. Patrick, en ese momento, apretando con fuerza sus dientes, se mencionaba que si presionaba un poco más entonces se convertiría en un hombre sin honor. Furioso porque sabía que le habían tendido una trampa, Patrick se mencionaba que entonces eso era lo que pretendía al haber enviado a esos dos jóvenes allí. Entonces Kieron Wolves era una persona realmente despreciable. Calmándose un poco, Patrick mencionaba que un visitante es un visitante aunque uno desafortunado, pero aún así la casa McLean no perseguiría a sus invitados. Esto hizo que el caballero y la señorita Ronian se calmaron un poco. Aún así también continuó mencionando que tampoco aceptarían la oferta unilateral de la familia Wolves. A cambio de romper el compromiso con la casa McLean solamente pedía una cosa, y era que la enviada, la señorita Rina Wolves, cortésmente se disculpara con su hijo, y que además rechazaba cualquier otro tipo de compensación. Los caballeros, conmocionados por las palabras de su patriarca, se mencionaban que esa era la persona a la cual ellos seguían, mientras que el otro caballero mencionaba que esa era la verdadera nobleza personificada.
En eso el prota levantó su mano para llamar la atención de su padre y le mencionaba que como persona involucrada en esa ruptura de compromiso tenía una petición que hacer. Y mientras se encontraba nervioso por lo que estaba a punto de decir, le mencionaba a su padre que por favor tenía que escucharlo, mientras que se encontraba pensando que él tenía que tomar ese dinero a como diese lugar. Logan siguió mencionándose que si acaso le iba a dejar que solamente se disculpara con un lo siento y que eso era una locura y que 3 millones de oro eran el presupuesto de todo un año para la casa McClane. Además de esto, el prota continuó mencionándose que la mitad de su financiación actual es el apoyo que recibían de parte de la familia de su madrastra Kairos, y que este estaba seguro de que se irían a la bancarrota en el momento en el que la familia Kairos le corte el apoyo, así que considerando esto, ¿de qué importaba el honor ahora mismo? Y pensando en todo esto, Logan se mencionaba que estos realmente se encontraban locos y que deberían de tomar esos 3 millones como sea. Inmediatamente Logan se dirigió a su padre y le mencionaba que le gustaría aceptar los términos de disculpa de la familia Wolves, a lo que su padre inmediatamente le preguntaba que qué era lo que quería decir. Enfureciéndose enormemente, Patrick le preguntaba a su hijo que si acaso le estaba diciendo que lo haría faltar a su palabra. En ese momento el prota sintió el verdadero temor mientras observaba cómo su padre se enfurecía cada vez más. Y en ese momento su padre ejercía cada vez más presión, haciendo que el prota se mencionaba que puede que no tuviese aura, pero seguía siendo un miembro de alto rango, por lo cual se sentía bastante intimidado preguntándose qué era lo que estaba pasando. Se continuó mencionando que tristemente eso no era nada comparado con otros en el reino, pero si no podía manejar eso entonces tampoco podría seguir adelante. Patrick furioso le comentaba a su hijo que la casa McClane no era tan pobre como para tener que abandonar su honor por dinero. Pero en ese momento Logan, exhalando y colocándose firme, le mencionaba a su padre que no, y que ellos eran pobres, dejando a su padre completamente sorprendido con su afirmación. El chico, armándose de valor para hablarle a su padre, le mencionaba que la casa McClane le debía 3 millones de oro al banco en ese preciso instante, y solo los intereses anuales llegaban a una cifra de 150,000 de oro, preguntándole a su padre que si acaso se encontraba equivocado, mientras se encontraba gritándole. Y además de esto, mientras lo señalaba, le mencionaba que sin el apoyo de la familia de su madrastra estarían en bancarrota en ese instante, dejando a su padre y a su madrastra completamente sorprendidos. El prota continuó mencionándole a su padre que todos en el reino los conocían como la familia de mendigos, además de eso estaban quebrados y en bancarrota. En eso nos damos cuenta que todo lo que acabábamos de observar simplemente había pasado en la mente del prota, y el chico, mientras se encontraba preocupado, se mencionaba que le gustaría decir todo eso, pero como se encontraban en una reunión oficial entonces se guardaría eso por el momento. Inmediatamente el prota intentó manipular la situación mencionándole a su padre que la razón por la cual deberían de aceptar los 3 millones de oro no era otra más que su propio honor. Patrick en ese momento le preguntó a su hijo que entonces estaba diciendo que tenía que faltar a su palabra de honor, a lo que Logan le respondió que lo tenía que perdonar, pero la casa de los Wolves tenía una posición más alta que su propia familia, y el conde también es un margrave del este. Y aunque la casa de los Wolves es un poder líder en el este, no son la familia a la cual ellos le sirven como su señor. El prota continuó mencionando que temía que si terminaban todo eso con una simple disculpa daría lugar a rumores de que ellos simplemente se habían inclinado ante la familia Wolves. Rin inmediatamente tomó la palabra y le mencionaba al prota que la casa Wolves no es una familia tan irracional, y continuó mencionándole al prota que ellos tenían el mayor respeto por el honor de la familia McClane. Inmediatamente el prota le respondía a la señorita que había llegado hasta sus propios aposentos a romper el compromiso unilateralmente y sin embargo se encontraba hablando de racionalidad. Le preguntó a la señorita que si acaso eso no le parecía ridículo mientras la miraba despectivamente. Rin inmediatamente comprendió que algo se encontraba mal en Logan, pues no la veía de la misma forma que antes. El prota en ese momento comenzó a mencionarnos que en su vida anterior, cuando este creía que Rina realmente se encontraba triste por la inevitable ruptura, pero antes de que eso sucediera, estos terminaron encontrándose a solas en una habitación. Rina entonces le agradeció al prota por encontrarse allí con ella y al mismo tiempo le afirmaba que pudiese tener que romper su matrimonio con ese mismo día. Pero sonriéndole al prota, Rina le mencionaba que aún así esta deseaba crear un último recuerdo con él. El prota en aquella época se encontraba completamente perdido por los encantos de esta señorita. En ese momento el prota se mencionaba que su vida como joven amo se encontraba arruinada después de todo, y la decisión de arriesgarlo todo por la mujer que amaba y huir podría ser la mejor opción que tuviese ahora mismo. A lo que el prota inmediatamente le mencionaba a Rina que tenía que irse con él esa misma noche, tenían que escapar de todo eso y de toda la nobleza. Pero mientras el prota decía esto, la señorita se encontraba planeando otro tipo de cosas teniendo un arma sujetada en su mano. Y para cuando el prota pudo notarlo, inmediatamente se percató de que el arma que sostenía Rina se dirigía peligrosamente hacia este. Esto inevitablemente hizo que el prota, al percatarse del arma que se acercaba, terminase sacando su espada rápidamente para bloquear el ataque que le había arrojado la señorita. Y para cuando Logan observaba a la señorita Rina, esta le preguntaba que si acaso realmente creía que alguien como él debería de estar con una persona como ella.
e incluso se atrevió a advertirle al prota que tenía que aprender a dónde pertenecía y tenía que perderse. Rina continuó mencionándole al prota que éste había perdido en contra de un niño pequeño y le preguntaba que si acaso sabía cómo utilizar apropiadamente una espada, e inmediatamente le agradecía al prota ya que gracias a este las cosas se le habían hecho mucho más fáciles a ella. El Logan de aquella época, completamente inocente y sin saber lo que estaba pasando, le preguntaba a Rina que qué demonios intentaba decirle. Pero es entonces que cuando sin esperárselo Logan observamos cómo Rina comenzaba a rasgar sus ropas y comenzaba a pegar fuertes gritos. Ante esto inmediatamente su caballero escolta, el mismo que habíamos visto anteriormente, terminó irrumpiendo en la habitación con su espada desenvainada, preguntando qué le pasaba a la señorita Rina. Claro, y nada más llegar este pudo observar cómo el prota se encontraba sujetando su espada en sus manos y Rina aprovechó esta oportunidad para mencionar que el joven amo Logan de repente se puso un poco agresivo y, mientras comenzaba a llorar, comenzaba a mencionar que este había abusado de ella, dejando al prota completamente sorprendido y sin saber qué estaba pasando. En ese momento el prota del presente nos comienza a narrar que en ese momento él era culpable de tantos errores que incluso su familia decidió no creerle a este. Y como resultado de ese incidente, los McClane tuvieron que verse obligados a pedirle disculpas a los Wolves y pagar una cuantiosa indemnización. En el presente el prota furioso se mencionaba que por culpa de esa P no pudo confiar nuevamente en las mujeres. Y mientras ambos intercambiaban miradas, el prota se mencionaba que él estaba seguro de que ella estaba planeando cenar y correr otra vez con una oferta unilateral para romper el compromiso. Pero ahora mismo eso era una completa lástima, pues las cosas no saldrían como ella había planeado. El prota nos continúa mencionando que al principio pensó que cambiaría su reputación en la familia y se había imaginado que poco a poco les mostraría a todos que había cambiado y los terminaría convenciendo lentamente. Y esto eventualmente llevaría a que algún día su familia también cambiase para bien, pero eso era lo que había pensado. Pero a pesar de todo esto, su reciente pelea con Domino lo hizo darse cuenta de la situación. Los soldados que hicieron de la vista gorda incluso cuando a alguien claramente le había faltado el respeto y los rumores que se propagaban mientras él no se encontraba presente. El prota se preguntó que si acaso planeaba transformar a su familia ganándose el reconocimiento de gente como ellos, y al mismo tiempo continuó mencionándose que solamente faltaban 9 meses para la guerra regional, por lo que llegados a ese punto su propia reputación ya no tenía la más mínima importancia. Y apoyándose del palco, el prota se mencionaba que lo único que debería de hacer ahora era salvar a su propia familia. Es entonces que el prota le habló directamente a Rina y le mencionaba que aceptaría la compensación independientemente de los deseos de su propia familia, dejando tanto a Rina como a su padre completamente sorprendidos, el cual este último le gritaba al prota que cómo se atrevía a negar su voluntad. El prota rápidamente le mencionaba a su padre que no podía estar satisfecho con disculpas que provenían de los dientes para afuera, dejando a su padre sorprendido. Logan inmediatamente le mencionaba a su padre que si su honor podía ser compensado con palabras que desaparecían en el aire, mientras se colocaba furioso le mencionaba que entonces su valor sería tan ligero como esas palabras. Rina se encontraba furiosa pues las cosas no estaban saliendo como ella había planeado en un principio, y para intentar salvar el dinero la señorita procedía a mencionar que ellos los Wolves solamente obedecerían la voluntad del varón, el patriarca de la casa McClane. Y para dejar en claro que el prota no tenía la más mínima importancia en esa conversación, la chica le mencionaba directamente al padre del prota que cuál sería su elección como el varón Patrick McClane. Observándola fijamente, el prota se mencionaba que ella estaba diciendo esto, sin embargo todo se trataba de salvar la cara de su padre, y que probablemente se esté muriendo por no querer pagar la compensación de 3 millones. En eso Patrick, tomando la palabra, procedía a mencionar que como representante de la familia McClane, él estaba satisfecho con una disculpa sincera, mas sin embargo, este estaba dispuesto a dejar que su hijo Logan decidiera la situación. Y si su hijo estaba de acuerdo, entonces terminarían aceptando la disculpa sincera. Al escuchar esto, inmediatamente la madrastra del prota terminó llamando la atención del patriarca, y todos los presentes en esa reunión comenzaron a murmurar múltiples cosas. Por otro lado, Rina se encontraba furiosa pues sabía que el prota iba a tomar la decisión del dinero sin importar lo que ella dijera o intentase hacer. Patrick inmediatamente le llamó la atención a su hijo mencionándole que tenía que pensárselo bien, y al mismo tiempo le continuaba mencionando que si aceptaba ese dinero por su deshonra, entonces estaba abriendo la puerta para que su honor también fuese intercambiado en el futuro. Rápidamente, Logan comenzaba a decirse internamente que se disculpaba con su padre, pero tampoco podía ceder ante esta situación. Vemos entonces cómo Patrick observaba fijamente a su hijo, el cual se encontraba mencionando que como persona preocupada por la ruptura del compromiso, aceptaba la compensación ofrecida por la casa Wolves. En ese momento, de alguna forma, su madrastra se sintió un poco orgullosa por lo que había hecho el prota, mientras que vemos cómo Rina se encontraba algo furiosa por esta decisión.
Patrick inmediatamente le mencionaba a su hijo que este pensaba que había cambiado un poco, y mientras le daba la espalda le mencionaba que lo había hecho, pero lo había hecho para peor. Y como su padre solamente podía culparse a sí mismo por no haberle enseñado el verdadero valor del honor. Triste por cómo se estaban desenvolviendo las cosas, el prota comenzaba a pensar en su padre y se mencionaba que solamente estaba haciendo todo esto por el bien de su propia familia. No se nos muestra cuánto tiempo había pasado, pero observamos cómo después de eso el prota se encontraba observando una gran pila de oro y se mencionaba que finalmente lo tenía en sus manos. Eran 3 millones de oro. Comenzando a racionar, el prota se mencionaba que tenía que calmarse un poco y no tenía que emocionarse demasiado, y que primero necesitaba poner ese dinero en un banco. Justo en ese preciso instante, alguien se encontraba tocando la puerta de la habitación del prota y este último se preguntaba si acaso era su mayordomo Rick, pero rápidamente procedió a mencionarle a la persona que estaba tocando que podía ingresar. A la habitación terminó ingresando una persona con una vestimenta diferente a la de los mayordomos y mientras ingresaba se disculpaba con el prota por irrumpirlo. El prota, observando a su repentino e inesperado invitado, le preguntaba que si acaso no era Weiner, a lo que este último le mencionaba que sí, presentándose con el prota en ese momento. Sonriéndole calurosamente al prota mientras lo observaba, el chico se mencionaba que el gerente financiero y la persona de mayor confianza de su padre, en otras palabras, ese saludo y esa sonrisa que se encontraba mostrando no eran directamente para él. De manera perspicaz, el prota se preguntaba qué se encontraba tramando este hombre. El gerente financiero de la familia McClane se encontraba mencionándose en ese momento que él estaba enfrentando su mayor desafío en toda su vida en ese momento. Y como gerente financiero de McClane, él había estado dirigiendo todo el estado con un presupuesto cada vez menor. Y esto mientras él recordaba cómo los sirvientes le mencionaban que se encontraban quedándose sin provisiones para el invierno, y los caballeros le mencionaban que ante todo primero tenía que cambiar todo el equipo de los soldados. Wilder se mencionaba que tuvo que suplir la falta de dinero mendigando a la familia política del patriarca. Y en esos momentos tan complicados, el hombre lo único que podía pensar y lo único que se mencionaba era que si acaso él era el administrador financiero o el jefe de los mendigos. Aún así, el hombre también nos revela que si esta no fuese su ciudad natal, habría dimitido de su cargo hace mucho tiempo. Pero ahora mismo tenía la posibilidad y la oportunidad de estar cómodamente durante al menos un año. Y mientras se nos muestra cómo el jefe financiero ve al prota, este se continúa mencionando que su oponente actualmente es un chico tonto y despistado. Seguro de que iba a lograr su cometido, el hombre se mencionaba que lo sentía, pero iba a tener que compartir esos 3 millones de oro con él. Weiner entre risas le mencionaba al prota que solamente se encontraba allí para saludarlo y que este le había dejado una gran impresión el día anterior, a lo que el prota no se creía para nada lo que este estaba diciendo. El hombre continuaba mencionando que la forma en la cual el prota se había defendido sin ceder era lo más mínimo ante la presión externa injustificada. Y mientras le sonreía le mencionaba al prota que literalmente era una asombrosa aparición realmente digna del heredero de los McClane. Weiner entonces se comenzaba a pensar que qué era lo que estaba pensando el prota ante sus halagos, y este pensaba que como el prota había hecho muchas estupideces antes, esta debería de ser la primera vez recibiendo este tipo de halagos, por lo que este esperaba que el prota ante todo esto terminase abriendo su corazón y al mismo tiempo su cartera. Sin comprender del todo lo que estaba pasando, el prota le preguntaba a Weiner qué clase de tontería era la que se encontraba diciendo, mencionando también que era bastante desagradable. El hombre se quedó completamente sorprendido y mientras tosía un poco se mencionaba que eso no estaba dentro de los rangos de las reacciones que esperaba del prota. El hombre comenzó a mencionar que en esos tiempos de penuria los 3 millones de oro eran como una lluvia en tiempos de sequía. Y que ahora mismo el ingenio del prota había permitido que la familia dé un gran suspiro de alivio, llamándolo así joven maestro. En eso el prota le mencionaba a Weiner que por qué la familia tendría que dar un suspiro de alivio si se trataba de únicamente su dinero, dejando al hombre completamente en shock. El hombre en ese momento pensó que solamente pensaba que esto podía suceder con la más mínima posibilidad, pero este bribón de verdad iba a utilizar todo ese dinero para él solo. El hombre mientras se encontraba furioso y le temblaba la mano se mencionaba constantemente que tenía que tener paciencia y tenía que pensar únicamente en su pasado, recordando así el hombre cómo lleva 20 años trabajando como gerente financiero para la familia McClane y mostrándonos así cómo este se encontraba arrodillándose ante el vizconde de Kairos para pedirle que lo ayudara con más dinero. El hombre se volvía tan insoportable que incluso se aguantaba de la pierna del vizconde pidiéndole que por favor le entregase más dinero. Es entonces que Weiner continuó mencionándose que arrastrarse ya era completamente normal para él y que eso no era completamente diferente a situaciones anteriores. El prota, observando cómo se encontraba el hombre, se preguntaba por qué este último se encontraba llorando. Rápidamente el prota le preguntaba a Weiner que si acaso se encontraba así por la mala situación de su familia, dejando al hombre un poco sorprendido. El hombre, viendo esto como una oportunidad, le mencionaba al prota que él no estaba completamente seguro de que el prota estuviera al tanto de esto, pero ellos actualmente le debían al banco de Copper 3 millones de oro. Y solamente le interesan a LSD, pero inmediatamente el prota lo interrumpe y le mencionaba que era de 150.000 de oro.
Algo sorprendido en ese momento, Weiner, observando al prota, le preguntaba a este último que si acaso lo sabía. Pero el prota, sin responder su pregunta, le mencionaba que ahora mismo estaban en tiempos de cosecha y le mencionaba que con eso podrían pagar el interés ahora mismo, por lo cual debería de quedarse un poco más tranquilo. Ante este razonamiento del prota, Weiner se preguntaba por qué ese chico sabía tanto. El gerente, intentando tomar otro enfoque, le mencionaba al prota que solamente dirigir una baronía generalmente costaba mucho dinero, y debido a esto siempre tenían un presupuesto bastante ajustado. Por lo que inmediatamente, yendo al grano y sin titubear, le mencionaba al prota que si este pudiese ayudarlos un poco, pero el prota rápidamente le gritaba que no podía hacerlo. Weiner, sin comprenderlo, le preguntaba al prota que por qué había dicho esto, ya que él pensaba que el prota se había opuesto a su padre con el objetivo de salvar o mejorar el territorio, a lo que el prota rápidamente le mencionaba que este tenía buen ojo y estaba en lo cierto. Weiner inmediatamente le mencionaba que él sabía que tenía, pero inmediatamente sorprendido preguntaba que ¿acaso realmente tenía él la razón? Inmediatamente el prota le mencionaba al hombre que iba a utilizar ese dinero por el bien de la familia, pero no lo emplearía para los gastos corrientes de inmediato. El prota, con una mirada seria, mencionaba que necesitaba mirar hacia adelante, mientras Weiner, observándolo, se mencionaba que como si él supiera algo acerca de eso, y lo único que tenía que hacer era entregarle ese dinero. En ese momento el prota, dándose cuenta que no estaba convenciendo al hombre para nada, le mencionaba que solamente tenía que mirarlo como que si este pagase entonces las deudas de la familia, ¿cuánto cambiaría la situación de la familia para ese momento? El gerente rápidamente le respondía al prota que bueno, tendrían un presupuesto mayor y la gestión de la finca sería más fácil al menos durante unos cuantos años más, por lo cual tendrían un pequeño espacio para respirar. Y es en ese preciso instante que el prota le preguntó a Weiner que entonces qué harían después de eso, dejando al hombre sorprendido, el cual comenzaba a sudar ante la pregunta. El prota entonces le mencionaba que después de eso estarían en deuda de nuevo, preguntándole si acaso se equivocaba, y ni siquiera tenían productos especiales, por lo cual entonces sería peor, preguntándole si acaso estaba en lo cierto. Y finalmente todo eso terminaría convirtiéndose así en un círculo vicioso. El prota entonces le mencionaba a Weiner que él estaba intentando romper ese círculo vicioso a toda costa, así que iba a utilizar ese dinero por su propio plan y para el bien de la familia. Escuchando todo lo que acababa de declarar el prota, Weiner se preguntaba que qué era esto, preguntándose si acaso era el mismo rufián que él llegó a conocer antes. Observando fijamente al prota, el hombre se mencionaba que pensaba que solamente era un chico al cual no le importaba en lo más mínimo los asuntos familiares. En ese momento el prota, mostrándole una moneda de oro al hombre, le mencionaba que tenía un favor que pedirle en ese sentido, y que si le hacía ese favor entonces podría ayudarlo a pagar algunos gastos de la familia. Algo sorprendido, Weiner le preguntaba al prota que de qué se trataba. A lo que el prota inmediatamente le mencionaba al hombre que necesitaba que éste reuniese a algunos mercenarios para él. Cambiamos de escena y observamos nuevamente el bolso que el prota siempre cargaba, y en ese momento su sirviente Rick le preguntaba al prota que si de verdad pensaba marcharse. Mientras observamos cómo el prota se colocaba una armadura, le respondía al hombre que sí. Rick le preguntó entonces al prota que a dónde demonios se iba a dirigir, ya que no había pasado tanto tiempo después de que había venido de entrenar en solitario. El prota inmediatamente, un poco confundido, le mencionaba que iba a ganar algo de dinero, a lo que Rick le preguntaba que si acaso no había mucho dinero ya mismo. Logan le respondió que necesitaba muchísimo más dinero que el que ya poseía. Rick continuó mencionándole que él estaba seguro de que el señor no le había permitido salir en ese momento, ya que la atmósfera en el castillo estaba un poco tensa. El prota rápidamente le respondió a su sirviente que por esa misma razón él estaba pensando en escabullirse, dejando al sirviente un poco sorprendido, el cual se encontraba preguntándole por qué iba a hacer algo como eso. El prota inmediatamente, tapándose los oídos, le ordenaba al hombre que se callara la boca. E inmediatamente pensó que si no podía cambiar su reputación para ese momento, entonces era imposible para él cambiar algo en esa situación, por lo cual tenía que crear una fuerza en el exterior. Y por suerte para el prota, y en ese preciso instante estaba familiarizado con lo que iba a suceder en el exterior durante un periodo de tiempo. Y eso fue así debido a que la familia lo terminó echando y comenzó a moverse por el reino sin un lugar fijo en el cual quedarse. El prota entonces comenzó a pensar que primero necesitaba encontrarse con ese hombre a como diera lugar. Rick en ese momento terminó llamando la atención del prota y preocupado le mencionaba que en qué demonios se encontraba pensando, pues iba a escapar de casa a esa corta edad. A lo que el prota rápidamente le respondía al chico que realmente era bastante persistente, y lo cual lo hacía enojar mucho. Tirándose al suelo y haciendo la rabieta como un niño pequeño, Rick le preguntaba al prota que entonces qué se suponía que debería de hacer él si el prota huía. Si se iba así sin más, entonces mejor tenía que darse prisa y salir de una buena vez. Pero claro, si iba a salir entonces tenía que pasar por encima de él y tenía que pisotearlo. En ese momento el prota le mencionaba que realmente era bastante fastidioso, y mientras estaba a punto de colocarle el pie en la cara a Rick, este último le gritaba al prota que tenía que esperar y tenía que calmarse un poco. Viendo que su mayordomo se había calmado un poco, el prota le mencionaba al chico que no tenía que preocuparse de nada, ya que este dejaría una carta para su padre, por lo cual no lo culparían a él de nada.
Inmediatamente Rick le preguntó al prota que qué era lo que iba a escribir en la carta, a lo que este último simplemente se quedó observándolo mientras le mostraba una sonrisa, dejando a Rick un poco preocupado. Ya un poco más tarde vemos la cara de desagrado de Rick al encontrarse con el patriarca mientras este emanaba una gran cantidad de aura cuando se encontraba leyendo la carta que el prota había dejado. Furioso, el patriarca se encontraba inmerso en la carta, la cual decía lo siguiente: querido padre, con el corazón roto por la ruptura del compromiso, he decidido tomar un poco de aire y volveré pronto. Con cariño, tu preciado hijo Logan. En ese instante el patriarca procedió a gritar el nombre del prota mientras que observamos cómo Rick se encontraba llorando y mencionaba que tenía que volver llamando al prota maldito loco. Es así de esta manera que se nos comienza a mencionar que incluso hace 200 años la familia McClane no estaba en la posición en la que se encuentra ahora mismo. En aquella época era un vasto y extenso condado que se extendía desde el vecino Terson Viscontini hasta el vizcondado de Silvania y Perena, así como también las llanuras de Befros. La familia McClane era venerada como gobernante y señora de la zona sureste del reino de Grandia, pero desde ese entonces hasta el actual señor Patrick McClane, el trabajo inútil de las 3 últimas generaciones antepasadas hicieron que el título fuera degradándose. Por consiguiente a esto, el tamaño del territorio disminuyó enormemente, y el vasto almacén de granos que una vez fue llamado las llanuras de McClane fue entregado al vasallo más poderoso, y las tierras útiles fueron divididas entre los diferentes vasallos, y el lugar en el cual había terminado la familia principal era como si hubiesen sido expulsados, era una tierra áspera y seca cerca de las montañas del sur. El prota, mientras se encontraba saliendo con su armadura completamente sucia, seguía mencionándose que no había productos regionales adecuados, y además las minas de cobre, que eran comunes en la mayoría de los territorios montañosos, en sus territorios no existían. Y es por esto que el prota continuó mencionándose que aunque ellos ganasen la guerra regional necesitarían pedirle ayuda a Kyros continuamente. Y es por esto que para acabar con ese círculo vicioso necesitarían de mucho dinero, mucho más que los 3 millones que él posee actualmente. Y por eso él había llegado a esa ciudad donde encontraría a alguien que le podía dar todo ese dinero, la mayor ciudad comercial del reino de Grandia, Kyle. Caminando por la calle principal y la más comercial de la ciudad, el prota se encontraba observando cómo múltiples comerciantes se encontraban ofreciendo diversos productos, y mientras se encontraba explorando, el prota se mencionaba que venir a ese sitio lo ayudó a recordar lo remoto que es el territorio de McClane. Inmediatamente sacando un papel, el prota se mencionaba que basándose en sus memorias, esa persona pasó su juventud en Kyle, y los residentes decían que vivía en algún lugar por ahí cerca. Justamente la persona que el prota estaba buscando era conocida en su vida anterior como el bicho de oro, Phyllis Cloud. En esto se nos comienza a mencionar acerca de la nación más fuerte del continente, el Imperio Ares, una fuerte nación centralista basada principalmente en el sistema de méritos. Y mientras tengas el talento, sin importar tu género o la edad que poseas, podías triunfar, una nación donde puedes disfrutar del poder y la riqueza. Y este mismo derecho se le concede incluso a extranjeros que no son ciudadanos del imperio. Por ejemplo, y el ejemplo más perfecto de esto era Phyllis Cloud, del reino de Grandia. Y este hombre eventualmente terminó convirtiéndose en uno de los mercaderes más ricos que movía el imperio, y a su vez el mayor mercader de guerra del continente, llamado así por todos como el traidor del reino de Grandia. Y a pesar de que este poseía el título del bicho de oro, este apoyaba a los de su país natal sin importar la situación por la que estuviesen pasando, llegando incluso a utilizar su propio dinero y poder para crear el milagro del dominio soberano de Grandia. Pensando en ello, el prota se mencionaba que esa persona realmente, pero inmediatamente notó una persona que se encontraba tirada en el suelo un poco más adelante. En ese momento el prota se preguntaba si acaso la persona que él estaba buscando era esa persona que se encontraba tirada allí. Vemos así como Phyllis, que se encontraba completamente delgado y temblando, se mencionaba que esos sucios bastardos entonces lo terminarían estafando de esa forma. El hombre se maldecía e incluso se preguntaba en voz alta cómo iba a vivir a partir de ese momento. El prota comenzó a mencionarse que él había escuchado que su negocio había fracasado porque había sido estafado, pero verlo por sí mismo era más horrible de lo que se había imaginado. Mientras el prota se acercaba a Phillips, este último mientras se tocaba la cabeza se mencionaba que si acaso debería de cancelar su suscripción, a lo que el prota rápidamente terminó llamando la atención de este último y con una sonrisa le preguntaba si acaso él era Phyllis Cloud. El chico, retomando la compostura, decidió levantarse y le mencionaba al prota que sí era, y le preguntaba al prota que entonces quién era este. Observándolo detenidamente se mencionaba que tenía el pelo y los ojos rojos, y su mirada era bastante fuerte. Sonriéndole, el prota le mencionaba que entonces había dado con él por fin, y mencionaba que era un completo alivio. Decidiendo Logan en acercarse más a Phillips, le mencionaba que quería hablar un momento con él, y le preguntaba que si acaso tenía algo de tiempo. En ese instante Phillips se encontraba pensando que este horrible hombre cómo lo conocía. Se nos comienza a mencionar que en ese momento Phillips sintió una fuerte emoción proveniente de los ojos de Logan, una emoción que el empresario Phillips había conocido y había visto innumerables veces.
Y esa era la mirada de la codicia. El comerciante, que se encontraba temblando y preocupado, se mencionaba que, juzgando el estilo y cómo se veía y llevaba esa vieja armadura, definitivamente era un gángster mercenario. A pesar de esto, Felix se mencionaba que también podría ser, e inmediatamente el prota intentó hablar, pero Felix lo mandó a callar y le mencionaba que aún no era la fecha de pago, preguntándole si acaso estaba equivocado. Felix continuó mencionando que los ingresos de ventas de las propiedades comerciales llegarían en 3 días, así que hasta entonces tenía que esperar o volver para esa fecha. Sin comprender lo que pasaba, el prota, algo avergonzado, le mencionaba que no estaba ahí para recibir alguna de las deudas que este tuviese pendiente. Pero Felix, que seguía con su escena, no quería escuchar al prota y le mencionaba que acababa de decirle que aún no había recibido el ingreso de la venta, por lo cual tenía que irse inmediatamente. Inmediatamente, un silencio algo vergonzoso se hizo presente en el momento, pero Felix se encontraba pensando que este tenía que irse por favor y tenía que dejar de molestarlo. Nuevamente Logan tomó la palabra y le mencionaba a Felix que tenía que dejar de actuar como un idiota, pero inmediatamente se corrige y le mencionaba que quería decir que por favor tenía que calmarse, ya que él no había venido a buscarlo para cobrarle absolutamente nada, y que el prota solamente se encontraba allí con el objetivo de invertir algo de dinero en este, a lo que Felix, sorprendido, se preguntaba que a qué se refería con invertir. Incrédulo, Felix le preguntó al prota que si realmente quería invertir en él, a lo que el prota le respondía que sí. Analizando un poco su situación, Felix se mencionaba que entonces este no se encontraba allí para cobrarle, y observándolo detalladamente se mencionaba que solamente era un loco bastardo. Presionando con fuerza su puño, el chico se mencionaba que si estaba loco por querer invertir en alguien que había fracasado completamente, pero ¿y si realmente estaba diciendo la verdad? Entonces las cosas podrían ser diferentes. Rápidamente, Felix, observando al prota con una mirada aguda, le preguntaba que cuánto este quería invertir, a lo que el prota le preguntó directamente cuánto necesitaba. Logan le continuó mencionando que lo apoyaría lo suficiente para que este pudiese pagar todas sus deudas y hacerle un regreso en el futuro, a lo que Felix, emocionándose por lo que estaba escuchando, le preguntaba que si acaso hablaba en serio. Sin dejarse llevar por la codicia, el comerciante inmediatamente se percató de algo y, observando al prota, procedió a mencionarse que ahora que lo miraba tenía mucha suciedad encima de su armadura. Y mientras comenzaba a enfocarse en el logo de la armadura, se preguntaba si acaso este había venido desde muy lejos, pero inmediatamente Felix se percató del logo de la armadura y comenzó a molestarse. El prota, con una sonrisa, le mencionaba a Felix que entonces cuánto necesitaba, ya que este intentaría igualar la oferta que él le hiciera. Furioso, Felix le mencionaba al prota que era un joven bastardo desagradable, dejando al prota completamente confundido sin comprender qué era lo que estaba sucediendo ahora. Furioso, mientras señalaba al prota, Felix le mencionaba que si quería estafarlo debería de haberse preparado bien, ya que igual esos otros bastardos de antes ya lo habían estafado, y que él no era ningún tipo de inversor. Comenzando a señalar directamente al prota, le mencionaba que ese escudo pertenecía a la baronía del suroeste McLean, mencionándole que si acaso se encontraba equivocado. Y además de esto, acercándose bastante al prota, le mencionaba que esa era una familia de mendigos que necesitaba vivir de sus suegros, y le preguntó directamente al prota que él que quería invertir cuando esa familia ni siquiera puede pagar sus propias deudas. Eso era realmente algo ridículo. Y le continuó afirmando al prota que si lo atrapaban haciéndose pasar por un noble sería ejecutado, llamándolo bastardo en el acto. Y mientras comenzaba a temblar nuevamente, le mencionaba al prota que también había elegido a la persona equivocada. Llorando mientras balanceaba el cuerpo del prota de un lado al otro, Felix le mencionaba que él realmente se encontraba arruinado, preguntándole si acaso lo podía entender. En ese instante el prota pensó que incluso en el fondo hacía juicios bastante absurdos, y como era de esperarse de un futuro manager de los negocios. Observando cómo Felix se encontraba llorado y preocupado mientras las demás personas los observaban, el prota se preguntaba cómo podía apaciguarlo. Felix seguía llorando y procedía a mencionar que ni siquiera tenía suficiente dinero como para comer o desvivirse. Inmediatamente ante esto al prota se le terminó ocurriendo algo y terminó llamando la atención de Felix, el cual mientras lo miraba de reojo lo llamaba mocoso y le mencionaba que si acaso seguía intentando asustarlo. Rápidamente observando la mano del prota, Felix observó cómo este último se encontraba manifestando aura, a lo que Felix, sorprendido, le preguntaba que si acaso verdaderamente era aura. Mirando entonces nuevamente al prota, Felix se mencionaba que haber despertado a Aura a una edad tan joven, se mencionaba que si acaso no era una especie de genio como este que estaba tratando de estafarlo, era imposible que haya un idiota que intentase arruinar a su propia familia y su brillante futuro de esta manera. Ya más calmado, mientras se rascaba la cabeza y comenzaba a reírse, Felix comenzaba a mencionar que se disculpaba por todo lo que había pasado, ya que habían sucedido muchas cosas recientemente, así que estaba un poco sensible, pero entonces ¿cuál era el asunto que este tenía con él? Quería preguntárselo nuevamente. Exhalando, el prota entonces procede a mencionarle a Felix que este quería contratarlo de por vida y que pagar la deuda que este poseía era simplemente una especie de regalo para él. Felix, incrédulo, le mencionaba que si acaso realmente quería contratarlo de por vida, eso sería algo similar a la esclavitud, y a pesar de esto y sin darle mucha importancia, Felix inmediatamente procedió a mencionarle al prota que lo sentía, pero él sabía que la familia McLean no tenía suficiente dinero como para algo como eso.
Inmediatamente el prota dejó caer su mochila al suelo y mientras intentaba abrirla le mencionaba que cuánto era la deuda que este tenía ahora mismo, a lo que Felix le mencionaba al prota que eran alrededor de 250.000 monedas de oro. Mientras el prota comenzaba a abrir su bolsa le mencionaba a Felix que entonces pagaría la deuda que este tenía y también pagaría el mismo precio por esa misma cantidad. Luego se corrige y mencionaba que no, aumentaría 50.000 monedas más. En eso Felix vio una luz dorada que lo cegaba un poco y el prota en ese momento le preguntaba qué tal le parecía un precio de 300.000 monedas de oro. Y eso solamente era para contratarlo a él, ya que el prota le entregaría en total 550.000 monedas de oro. Y todo eso se lo iba a entregar directamente en efectivo. Ruborizándose en ese momento y a punto de llorar, Felix entonces observaba al prota y se mencionaba que se trataba de nada más y nada menos que un ángel. Más tarde de ese incidente observamos cómo una persona se encontraba dejando caer una gota de su sangre en lo que parecía ser una especie de pergamino o papel. Y vemos cómo era Felix que se encontraba sosteniendo la hoja en su mano mientras que esta última al recibir su sangre comenzaba a brillar y el prota únicamente se dedicaba a observarlos. En ese momento una maga que se encontraba cerca procedió a mencionar que con eso el contrato se encontraba completado y ahora mismo si el subordinado intentaba dañar al jefe a propósito, sentiría un dolor insoportable como si su alma estuviese siendo desgarrada. Claro, y el subordinado en este caso era nada más y nada menos que Phillips. En eso la maga le mencionaba a Felix que si no le gustaba eso entonces tenía que despertar su aura y convertirse al menos en un caballero de alto rango, o pagarle en su defecto a un mago del cuarto círculo o superior varios cientos de veces la cantidad de dinero y pedirle que levantase la maldición. Ya más tarde de eso y dejando las cosas claras, la maga había salido de su tienda para despedir a dos preciados clientes que se encontraban retirándose. Y a pesar de todo eso y todo lo que había recibido, Felix se encontraba mencionando que si acaso acababan de arruinarle la vida, mientras que vemos como este último se encontraba llevando la mochila que el prota traía anteriormente con todas las monedas de oro. Algo furioso, Felix se mencionaba que si acaso se había equivocado al decir que este era un ángel y se preguntaba que si acaso había redactado y escrito un costoso contrato mágico solamente para convertirlo así en su esclavo. Y era un contrato que salía por el precio de 30 esclavos. En eso el prota, como si le estuviese leyendo los pensamientos a Felix, le mencionaba que realmente no podían confiar el uno en el otro cuando era la primera vez que se veían, preguntándole si acaso se encontraba equivocado. Ante las palabras razonables del prota, Felix se quedaba en silencio mientras algunas lágrimas salían de sus ojos, y el prota les mencionaba que si invertía una fortuna necesitaba una garantía razonable ante todo. Inmediatamente el prota le mencionaba a Felix que una vez que construyeran la confianza entre ambos, este podría deshacer el contrato inmediatamente, así que tenían que hacerlo bien ambas partes a partir de ese momento. El comerciante antes de estrechar la mano del prota se mencionaba que no era un lío completamente, pues sin periodo de detalles ni condiciones, pero aún así mientras estrechaba la mano del prota se mencionaba que no tenía más remedio que confiar en él a partir de ese momento. Observando de forma muy seria al prota, Felix le preguntaba que entonces qué debería de hacer a partir de ese momento, a lo que el prota observándolo le mencionaba que lo primero que tenían que hacer era comprar carne de monstruos. Ante esto el joven comerciante terminó soltando rápidamente la mano del prota y le mencionaba que realmente era un verdadero psicópata y se mencionaba internamente que si acaso realmente estaba hablando en serio cuando se refería a carne de monstruos. En ese instante el prota le mencionaba a Felix que podía entender completamente cómo se sentía y lo que estaba pensando. En eso mientras exhalaba el prota se mencionaba que la sorpresa tenía todo su sentido, ya que la carne y la sangre de los monstruos contiene veneno, así que quemarlos era de sentido común. Pero en unos cuantos años la situación cambiaría drásticamente, y esto es debido a que se sabe que se puede hacer un neutralizador para la sangre de los monstruos con ingredientes comunes. Y en algunas zonas donde carecían mucho de alimentos comenzaron a consumir estas carnes de monstruos, y se dieron cuenta que algunas discapacidades terminaron siendo curadas. Y todo esto tras el consumo de la carne de un monstruo en específico, el Kalok, y la señorita que se encontraba con el hombre mientras su cara se encontraba enrojecida se mencionaba que eso era realmente grande. El prota se mencionaba que incluso aquellos que tenían sus partes privadas heridas y se volvieron físicamente estéril vieron los efectos, y en un año después la Torre Real de los Magos lo había confirmado completamente, siendo este alimento aprobado por la Torre Real de los Magos como la mejor Viagra. Después de esto, el monstruo Kalok se volvió completamente imposible de encontrar en todo el continente. El prota algo enrojecido entonces comenzaba a mencionarse que una especie había desaparecido simplemente por los resultados de la investigación de que eran buenos para la virilidad. Y con ese plan en mente el prota se mencionaba que con eso podría ganar 3 millones. Inmediatamente se corrige y se mencionaba que no, podía ganar incluso mucho más que eso. Felix, que iba detrás del prota, se encontraba algo sorprendido observando cómo el prota simplemente se reía y actuaba como un psicópata. Y en ese momento el chico se preguntaba si acaso realmente debería de quedarse ahí o simplemente prepararse para salir huyendo.
Y bueno, chicos y chicas, hasta acá el video, espero que les haya gustado y si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo del mismo. Y si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase familia de mendigos. Una vez dicho esto, pasemos con los saludos. Los saludos de hoy son para Darnex 12566, Juan David Mi 1 Hoy, Alex Joy 5222, El Manco 2806. Y por último, pero no menos importante, Claudio Chacón 3525. Y ahora sí a todos, sin más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.